Bueno, pues en primer lugar, buenos días y antes de pasar a dar comunicación a través de vosotros ustedes que dicen los andaluces a la ciudadanía de las acciones que vamos a poner en marcha a partir de ya, a partir del 1 de agosto, deciros qué es lo que lo motiva. Como sabéis, los presupuestos generales del Estado correspondientes a este año, aunque tarde, se han aprobado recientemente, hace 15 días. Quedaron aprobados definitivamente en el Senado y, por lo tanto, pasaron a su publicación. Entre los acuerdos adoptados para los grupos que han apoyado los presupuestos, y el PSOE también no los apoyó, pero los requirió mediante enmiendas, se solicitaba que el Gobierno permitiera que los superávits que tuvieran las administraciones locales pudieran, en vez de ir a amortización de deuda, habida cuenta que no pocos ayuntamientos, como es el caso de Valdepeñas, la tiene por debajo del 75% de su PIB, entendiendo como Producto Interior Bruto de esta administración la última liquidación del ejercicio liquidado, en este caso del 2016. ¿Qué significa el PIB? Pues que si el Ayuntamiento de Valdepeñas liquidó 28 millones de euros y el 75% de 28 millones de euros es lo que sea y la deuda es inferior a ese 75%, como es el caso de Valdepeñas, pues ya el dinero del superávit no hay que destinarlo a amortizar deuda, sino que se puede destinar a inversiones. Es cierto también, aunque no lo digo como denuncia, aunque posiblemente también, que de la enmienda aprobada en las Cortes a lo que después ha salido del decreto una vez aprobados los presupuestos, pues el ministro Montoro nos ha hecho una pequeña trampa, y es que nos condiciona esas inversiones en determinados conceptos. Los conceptos son variopintos, pero vienen todos remitidos a, por un lado, pues que sean medio ambiente, donde no hay ningún problema, otro eficiencia energética, otro el mantenimiento del patrimonio de la Administración, otro, lógicamente, lo que puede ser entendiente como patrimonio de la Administración, pues el mantenimiento de calles o determinada. Pero, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, pues no nos dejarían o no nos dejan hacer una inversión. Por ejemplo, como saben ustedes, nosotros compramos un suelo el año pasado. Estamos pendientes de hacer un velódromo que sustancialmente va a costar mucho dinero, pero que va a apartar de la carretera al club ciclista. Como sabéis, hay un montón de chavales que tienen que salir a correr, lógicamente, para hacer sus ensayos, prácticas y mantenimiento. Bueno, pues esas inversiones no nos las deja hacer. Así es que dentro del decálogo y catálogo que tiene, hemos decidido con mis compañeros, hoy me acompaña Amparo por ser la concejal, teniente alcalde de Medio Ambiente, porque es donde más inversiones vamos a hacer, y hemos decidido poner en marcha un plan extraordinario de inversiones que sin lugar a dudas nos van a dotar de mejores recursos a la localidad y que van a llevar aparejadas, dado el volumen económico que vamos a invertir, pues la creación de empleo y, lógicamente, el apoyar a no poco sector terciario, porque esto va a necesitar arena, ladrillos, farolas, etcétera, etcétera. El Ayuntamiento de Valdepeñas, como ustedes saben, en el último ejercicio liquidado, y ya dimos cuenta, tiene un superávit de 4 millones de euros. Pero una cosa es, y perdonad que la rueda de prensa sea un poco explicativa, es para que luego, si queréis hacer alguna pregunta, entendáis por qué hacemos lo que hacemos. Una cosa es el superávit contable y otra cosa es la tesorería. Es decir, entre lo que el ayuntamiento tenía que cobrar y lo que el ayuntamiento tuvo que pagar, le sobraban 4 millones. Pero si lo que tenía que cobrar yo no he podido pagar el IBI, lo pagaré a lo largo de este año o el que viene con el recargo, pero lógicamente esos billetes no están en la tesorería. Por lo tanto, otra de las condiciones para poder hacer inversiones con el superávit es que se cumpla la regla de gasto, que es la del 75 del PIB, que esa nosotros la cumplimos holgadamente, afortunadamente. Y, entre otras premisas, es que las inversiones que se hagan sean sostenibles en el tiempo y no generen un gasto estructural. Es decir, si fuéramos a hacer un hospital, eso generaría un gasto el año que viene, porque habría que seguir pagando
no solo la luz, que esa va de suyo, sino los profesionales. Por lo tanto, hay que hacer inversiones que tampoco generen un gasto estructural a futuro y, sobre todo, que se pague de acuerdo a la ley en 45 días como tal. Nosotros estamos pagando a una media de 33 días y estamos trabajando para dejarlo en 25. Como esto, lógicamente, a través de ustedes, puede haber un proveedor que diga, oye, pues es que yo desde que llevé la factura, pues han pasado 50 días. Bueno, cuando el ayuntamiento dice que paga a 33 días, que es verdad, es porque es el momento en el que el ayuntamiento se entera que la factura está. Si uno hace la factura mediante FACE, en ese momento, a los 30-33 días, cobra. Ahora, si trae la factura a la concejalía, ¿por qué no se va a manejar el FACE? El de la concejalía la tiene que avisar el jefe de servicio y el jefe de servicio tarda 10 días en pasarse a la concejal. El concejal le pilla de vacaciones y la factura no pasa por el registro hasta no se sabe cuándo, pues ya, lógicamente, esos plazos de cara al proveedor no se cumplirían, pero son los menos, porque como sabéis ahora hay que tramitar las facturas FACES a partir de determinada cantidad y ya aprovecho esta comparecencia para instar a los proveedores a que manejen la herramienta para poder tener una buena diligencia en el cobro de la misma. Por lo tanto, esos 4 millones, nosotros ahora en un primer paquete vamos a poner a disposición proyectos que suman 2.200.000–300.000 euros. Y dependiendo de cómo se vayan ejecutando y a la velocidad que vaya, cuando veamos cómo llevamos la ejecución presupuestaria en septiembre, posiblemente lanzaremos otros proyectos por valor de otro $500.000 de euros en inversiones lógicamente sostenibles y que cumplan con lo mandatado por el Ministerio. Así es que en el próximo pleno, que va a ser extraordinario, ya os anuncio que va a haber un pleno extraordinario con motivo de la toma de posesión del nuevo concejal por el fallecimiento de la compañera María José. Posiblemente va a ser el 3 de agosto, posiblemente, pues estamos pendientes de que la Junta Electoral Central nos habilite la credencial. En ese pleno extraordinario vamos a aprovechar para hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para habilitar los créditos, aunque los proyectos ya están contraídos en intervención. Paso a deciros cuáles son los proyectos que vamos a poner en marcha. Si queréis las cuantías os las voy diciendo, pero lógicamente las cuantías, que ahora os la paso, las cuantías están supeditadas a que algunos proyectos saldrán a mejoras sobre la base y otros irán a subasta al que menos pague, con lo cual, cuando estamos hablando de 2.200.000 euros en cifras redondas, posiblemente a lo mejor nos podamos quedar en 2 millones, con lo cual nos quedaría aquí otra bolsa que se podría mantener dentro del superávit para hacer futuros proyectos dentro de este año. La ventaja que habilita el presupuesto o la modificación que ha hecho el Ministerio es que las inversiones no tienen por qué acabarse este año, porque entonces, claro, los presupuestos de la hace 15 días, prepara proyectos, muchos son muy voluminosos económicamente, en cuantía, tendremos que ir al boletín en algunos casos de España de la Comunidad Económica Europea, bueno, no daría tiempo para tramitar, lo que permite es que, contraído el dinero, el proyecto se podrá ejecutar pues, en el devenir de lo que tarde la obra en desarrollarse. Bueno, uno que lo tenemos claro, que está en torno, doy números redondos porque si os doy céntimos y demás va a ser más confuso. Uno con 200.000 euros va a ser rehabilitar íntegramente el Centro Cultural Cecilio Muñoz Fillol. Como sabéis, en el Centro Cecilio Muñoz Fillol ya hemos invertido en los presupuestos ordinarios de este ayuntamiento 110.000 euros, con lo cual la rehabilitación total va a costar unos 300.000 para habilitar la planta baja que le hemos dado a Cáritas. Ahora lo que queremos en la segunda planta es hacer una macrosede de sedes sociales, porque hay muchas organizaciones que no tienen sede social y el ayuntamiento ahora mismo no tiene para habilitar tantos espacios, y entonces vamos a hacer una serie de sedes, salen 4 o 5 en total, con una sala multidisciplinar que les sirva a las asociaciones de lugar de reunión común o de salón de actos para exposición o impartición de las actividades que quieran hacer. Y en la planta tercera vamos a crear una sede fija para la Universidad Popular.
en la sede, en la tercera, como sabéis, es donde estaba la antigua educación de adultos, el aulario está hecho, pero lógicamente la Casa de Cultura es un edificio, la Casa de Cultura antigua, es un edificio de los años 60, hay que remodelar la fachada, ver la cubierta, cambiar todo lo que es la calefacción, aire acondicionado, electricidad, cumplir la normativa, que es por lo que salió de ahí la educación de adultos, de que las escaleras son más altas de lo que ahora la normativa permite, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a partir de que adjudiquemos el proyecto, que todos van a salir a lo largo del mes de agosto, con lo cual las obras empezarán entre septiembre y octubre, el año que viene, en la fecha que las obras demanden y acaben, el Ayuntamiento rehabilitará el Centro Cecilio Muñoz Fillol, como digo, para ese fin. Vamos a incorporar ya la tercera y última fase de la calle Constitución, con un valor de unos 220.000 euros, porque acabada la fase que ahora mismo está en marcha, que la estamos haciendo muy lentamente, trocito a trocito, para intentar no estrangular el tráfico más de lo que ya está estrangulado, pero lo cierto y la verdad es que la obra tiene prevista acabarse en septiembre-octubre, que yo creo que va más lenta, pero bueno, nada más acabar, en vez de hacer el parón que hicimos este año hasta que se vuelva a adjudicar, pues ya quedará adjudicada la tercera fase, con lo cual el año que viene, para septiembre, posiblemente, si todo marche bien, la calle Constitución como eje sur o norte de entrada quedará finalizada. Otro tema es que, como sabéis, estamos trabajando en hacer del yacimiento íbero del Cerro de las Cabezas un parque arqueológico. No me extenderé más, habéis oído el discurso de por qué queremos y tenemos la ambición. Una vez que lo tengamos hecho y reconocido, podríamos entrar en la carta que la UNESCO está preparada para patrimonio de las ciudades del mundo antiguo. Y además del dinero que estamos invirtiendo, que no es poco, de los presupuestos, que está en torno a unos 100.000 euros, vamos a sacar un extraordinario, aprovechando esta posibilidad, de 130.000 euros para rehabilitar íntegramente el centro de interpretación. El centro de interpretación tiene ya una vida de 14 años casi. Como sabéis, la sala de audiovisuales, debido a que los proyectores 14 años después han quedado obsoletos, todo se ha ido al carajo, hay que darle un nuevo lenguaje museográfico contemporáneo, que nos lo han hecho los chicos de cultura, dicho lo de palabras chicos cariñosamente. Hay que incorporar nuevos textos con catedráticos que lógicamente habrá que pagar para explicar lo que se ha descubierto en los últimos 14 años. Y hay que darle una vuelta integral, por ejemplo, a la Casa del Alfarero, que en la pretensión de que sea lo más afín posible a la realidad, se le dejó el suelo con una laca encima, la laca ha desaparecido y salía una polvareda. Cuando hay escuelas de 60 niños, pues al pasar por la casa levantan polvo, eso nos obstruye los proyectores, etcétera, etcétera. Así que en realidad vamos a hacer, va a haber algunas variaciones, pero vamos a hacer un nuevo lenguaje museográfico del centro de interpretación. Como digo, 130.000 euros. Tenemos un problema que han venido demandando reiteradamente las autoescuelas, que además del problema que las autoescuelas tienen con la Dirección General de Tráfico, en cuya polémica yo no entro porque no hay profesores para examinar, lo cierto y la verdad es que la pista de examinar de Valdepeña no se ha tocado en los últimos 30 años desde que se puso en marcha. Hay que dotarla de servicios VCs para entendernos, porque si alguien da una necesidad tiene que irse a un bar a hacer puñetas. Hay que poner unas gradas con sombra para que mientras alguien está examinándose los demás no estén pululando por ahí perdidos como pollos sin cabeza. Hay que dotar algunas zonas de sombra, hay que hacer la pista nueva. Hay que hacer, para evitar la piratería, un cerramiento digital para que sean solo las autoescuelas las que puedan entrar para su examen y al mismo tiempo lo harán a partir de ahora con una tarjeta digital, con lo cual nadie podrá utilizar la tarjeta ni examinarse en nombre de un tercero que no sabemos si está dado de alta o no, y ahí invertiremos otros 130.000 euros.
Como sabéis, dentro del plan de ordenación municipal, a pesar de todas las polémicas que no han sido pocas, vamos a ir abriendo poco a poco las plazas públicas que el plan de ordenación municipal diseñó. Algunos las podemos hacer con carácter inmediato, como es el caso que voy a apuntar ahora, y otras, como es donde está la joyería Bolaños aquí en la esquina, pues debido a que hay negocios y los negocios acaban en el 2022, creo que es, pues el ayuntamiento ya tomaron las medidas, como sabéis, en un pleno de adquirir la casa y, por lo tanto, cuando acaben los alquileres, se hundirá esa casa, la Plaza Constitución llegará hasta la calle de Torrecillas, haremos peatonal el 100% de la calle de las Escuelas, el parking ya saldrá directamente por la calle Torrecillas y, lógicamente, ampliaremos la zona peatonal. Pero hasta que no acaben los alquileres, pues esa operación no la vamos a poder acometer. Posiblemente no la acometa el gobierno que está hoy, pero el que venga para el 2022, que parece muy largo, como son 4 años, 5, pues que le vamos a dejar los deberes hechos. Pero lo que sí hemos desarrollado ha sido en la avenida Gregorio Prieto, donde estaba la antigua tasa, que ahora hay un supermercado, el 50% de la plaza que ahí se dibuja. Lógicamente, la urbanización que ahora mismo tiene esa plaza es una era, porque lógicamente el del supermercado no tenía por qué urbanizar parte que nos corresponde a nosotros, y ahí se va a crear una urbanización con parterres, con sombra, con lámina de agua, es decir, un espacio de ocio en el que, sobre todo en la avenida de las Tinajas, que es muy frecuentada por gente para pasear, pues es en el punto medio entre el centro neurálgico de la localidad y la avenida de las Tinajas, va a tener un espacio de plaza, plazoleta, llamémosla como quiero, donde pueda haber un recreo. Eso tiene un presupuesto de unos 75.000 euros. La joya de la corona, que es donde nos vamos a volcar, es en la recuperación ambiental del Peral, con un presupuesto de 850.000 euros, que unidos a los 60.000 de la adquisición del terreno que se hizo para un parque en superficie y que cuando uno llega al Peral deje el coche y pase andando al Peral, en lo que se compró entre el restaurante El Tigre y el Ramón, que incorporado a los 60.000 euros que se invirtieron el año pasado del vial de salida sur a la altura de donde están los baños artísticos del Peral, que sabéis que se ataluzó la pradera para evitar accidentes, más el drenaje que se hizo de la parcela que el ayuntamiento compró frente a los baños del Peral, para después poder urbanizar con este proyecto, en el que invertimos también otros 120.000 euros. En esta legislatura, salvo que salgan más rabos y pescuezos, en el Peral se va a haber invertido 1,5 millones de euros. ¿En qué consiste este proyecto de recuperación medioambiental? Primero, como sabéis, si uno entra en el Peral y quiere ir a las aguas sin pisar la carretera de la Solana o la del Cristo, o si uno está en las aguas y quiere llegar al Peral, la entrada y la salida del Peral, a través de las casas que están frente a los baños del Peral, hay que entrar zigzagueando, con calles que no son muy apropiadas y en donde si se cruzan dos coches uno tiene que ir a una esquina para dejar pasar al otro, y por lo tanto vamos a hacer un vial bidireccional doble que comunica el Peral con las aguas en paralelo a la Cañada. A partir del puente de piedra que hay cruzando la Cañada va a haber un vial que nos evita el zigzaguear, vamos a dar mayor seguridad a los ciudadanos que viven en esas casas, y sobre todo a la gente joven, y ese vial bidireccional doble, para que también se pueda ir no solamente con tráfico rodado, sino también paseando, pues va a tener a los laterales 2 bulevares con la ornamentación que los bulevares requieren. Y en el suelo que compramos hace unos años, los 40.000 metros esos que hay frente a los baños del Peral, vamos a pasar a reforestarlos con la vegetación autóctona del Peral. Vamos a recuperar el baño histórico que ha aparecido, que posible sea el más antiguo, al lado del restaurante El Peral, de lo que compramos. Arqueológicamente es un trabajo precioso el que se va a hacer ahí y se va a quedar también como un objeto museográfico para que la gente vea el sistema. Y
además vamos a crear el parking en superficie para que el que llegue al Peral deje el coche nada más entrar al Peral y se pase andando, salvo que se quiera ir dirección a las aguas para la que vamos a hacer todo este tema. Tengo que decir también que actualmente, ahora mismo, los baños del Peral, que sabéis que anunciamos un proyecto museográfico nuevo porque se había quedado obsoleto el anterior, que fueron otros 90.000 euros el año pasado, pero que cuando han desmontado la parte expositiva antigua han salido unas humedades del copón de la vela que nos impide volver a montar el nuevo lenguaje, con lo cual estamos haciendo un tratamiento antihumedad que son 80.000 euros, que actualmente se está trabajando en ellos. Y al lado de los baños del Peral hay otro vaso exógeno, que es el que conocen como de mujeres. Bueno, ya no era así, pero se conoce como tal. Y después de los 200 años que llevarán en pie, debido a esas humedades, el muro central que separa la zona de donde se cambiaba la gente para ponerse el bañador hacia el vaso, se nos está viniendo abajo. Con lo cual ahora mismo se está trabajando en un proyecto de micropilotaje de hormigón que han supuesto otros 70.000 euros. Así es que digo todo esto porque el Peral, que es de todos, pero puntualmente lo disfrutan más los que tienen allí casa, bueno, pues que se sepa que estamos haciendo una recuperación medioambiental integral en el que vamos a invertir estos 850.000 euros, más los 160.000 del año pasado en urbanización, más los baños del Peral, más el micropilotaje, acabar a las humedades que nos han dado 6 meses para ver si funciona o no. Montaremos el proyecto museográfico, que son otros 100.000 euros, y yo creo que hecha esta inversión, el Peral se va a quedar, podemos decir, niquelado, para disposición de todos los ciudadanos. Quiero anunciar, porque he visto por ahí algún coletazo, que se iba a hacer un lago. Y efectivamente lo estuvimos evaluando y teníamos el proyecto y lo podíamos hacer ahora. Pero yo he recibido informes de los técnicos de medio ambiente y el lago solamente podría funcionar en invierno. Se trataría de hacer como el lago de Madrid. En vez de reforestar la parcela que os estoy diciendo frente a los baños del Peral, se trataría de hacer un lago. Tenemos un pozo al lado, con lo cual lo podríamos rellenar sin ningún problema. Los excedentes de agua podríamos devolverlos a la cañara, con lo cual la cañara correría. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ese lago necesita un chorro que mueva el agua, porque si no se queda al final en un lodazal, porque estamos hablando de una lámina de agua. Por la cota de terreno no se puede hacer de otra manera. Y de todos los informes que se me ha hecho llegar, hay 2 o 3 que me preocupan mucho, y es que a partir de la primavera y hasta que llegara el invierno, eso habría que cerrarlo. Porque el chorro de agua en ebullición podría producir legionela. Porque, claro, el volumen de agua a tratar es tan enorme que no hay medida sanitaria que evitara ese accidente. Entonces, claro, poner una inversión de esa que queda muy bonita para invierno, que es cuando la gente no vamos al Peral, pues lógicamente sería del género tonta. Así que hemos instado por incorporar una masa forestal y generar un mayor espacio de recreo y ocio y hacer las urbanizaciones colaterales que eviten la agresión del tráfico. Bueno, otra cosa que venía muy demandada y que hemos hecho unos pequeños estudios y que parece que no, pero nos puede traer no la inversión, sino a futuro, nos puede traer mucho dinero, o por lo menos no pocos turistas. Hay todo un mundo en el turismo de caravanas. Nosotros tenemos un eje neurálgico espectacular entre el norte y el sur, el este y el oeste, por el cruce que tenemos de autovías y de carreteras, pero sobre todo el eje norte-sur. Y queremos incorporarnos a los puntos europeos, cosa que vamos a hacer, de tal manera que venga una caravana de Alemania o de donde quiera venir la Unión Económica Europea o de fuera de la comunidad, dirección sur, o estando en el sur, dirección norte para volver a sus localidades, pues no hay ningún punto neurálgico de un parking de caravanas. Esto que parece que no es nada más que el parking es mucho más, porque el parking de caravanas lo que tiene que tener al lado son unos pozos negros lógicamente bien sellados donde recoger las letrinas de esas caravanas. Tiene que haber un punto de abastecimiento y mantenimiento de la caravana, de aceite, gasolina, petróleo, lo que use.
tiene que haber una serie de lavabos donde enganchar y reponer la luz, tiene que haber una zona de sombra y de recreo para esa autocaravana, tiene que tener un punto que comunique bien con el centro urbano para que el caravana que venga y haga noche sepa cómo llegar a Valdepeñas de una manera directa, y hemos decidido utilizar la parcela de terciario que tenemos al lado de las pistas de tenis, detrás del pabellón ferial y paralelo a donde están los Pepillos, para hacer un parking de caravanas e incorporarnos a la red de turismo en caravana europeo. Eso puede ser un goteo muy importante, donde ahora mismo las caravanas o aparcan en el Nuevo Valdepeñas, pero no se les da todo este servicio, y el hecho de que sepan que tienen todo ese servicio, pues va a hacer un reclamo, ¿no? Bueno, ahí otra inversión de 230.000 euros. Vamos a hacer una adenda que me demandó mucho el comercio y las bodegas, y es que, como sabéis, dentro del tejido arterial que tiene la localidad urbanísticamente, pusimos una señalización vial de cómo llegar al centro, cómo salir de Valdepeñas, etcétera, etcétera, con los puestos que tenemos. Y el comercio me demanda que, por ejemplo, postes informativos para el comercio donde se diga cómo llegar a un hotel, cómo llegar a un restaurante, cómo llegar a una bodega. Pues vamos a hacer un proyecto en torno a 40-50.000 euros de instalación de un proyecto que ha hecho muy bien la policía local, y por lo tanto vamos a dar la primera andanada viendo qué demanda tiene, porque tampoco queremos empezar a clavar póster por todo el pueblo y que después los paneles estén vacíos porque no haya donde ubicar. Así que vamos a hacer los ejes más centrales con los servicios más directos, hoteles, bodegas, museos y demás, y dependiendo de la demanda que haya seguiremos incorporando. Bueno, esto es un menor, pero estamos potenciando también el turismo con lo del pedal, con lo del Cerro de las Cabezas, con lo de autocaravanas, y tenemos que tener una imagen idónea. Y el molino de Gregorio Prieto, como sabéis, el sombrerete, pues eso está en chapa, que se hizo en aquel momento porque el de madera se vino abajo. Eso hay que cubrirlo con una junco, que es como se cubrían los molinos, y entonces vamos a aprovechar para dotar al servicio, al molino, de una estética que sea la que es tradicionalmente. Es poco dinero, bueno, poco dinero. Algunas tardes yo no lo gano, ¿no? Ni muchos de los que estamos aquí, son 13.000 euros, pero es algo que hay que hacer. Otro tema que venía demandando el comercio y que nunca se pudo hacer por la cuantía económica es que, como sabéis, por parte de FECEVAL, como por otros sectores, sobre todo industriales, para la captación de nuevas empresas, nosotros necesitábamos un estudio del posicionamiento de Valdepeñas, es decir, un libro blanco colgado en la red donde un señor que está en Rusia y quiere invertir en el centro de la península y diga: yo necesito estar en el centro porque quiero hacer logística, tengo que estar cerca de carreteras, tengo que estar cerca de trenes, tengo que estar... Eso, al pincharlo en su ordenador, el punto que le salga sea Valdepeñas, es decir, volcar en la red mediante ese estudio todos los dominios que pueda haber, para el que busque las características que Valdepeñas reúne, le aparezca Valdepeñas. Eso, lógicamente, también tiene que ir unido a los servicios que la localidad presenta. ¿Cuántos colegios tenemos? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántos centros de salud? ¿Cuántos centros deportivos? ¿Cuántas dotaciones culturales? ¿Cuál es el reclamo? Es decir, el hombre que venga aquí a invertir, o la empresa que pueda venir a invertir de cara al polígono, que sepas también que viene una localidad que puede ser cualquier ciudad del mundo, del primer mundo, ¿no? Y entonces se va a encargarse ese trabajo del posicionamiento de Valdepeñas con el presupuesto que entonces teníamos, que son 75.000 euros. Esto es algo que obviamente no lo va a ver el ciudadano, es decir, no es una rotonda que se pone, no es el peral que llegas y ves que se ha agrandado, pero que lógicamente es, sin lugar a dudas, la columna vertebral intelectual que nos va a permitir posicionar Valdepeñas a través de todas las redes y de un trabajo más cotidiano, más de logística,
para la captación de nuevas inversiones en la localidad. Otro tema, aunque ha pasado ya el 400 centenario de la segunda edición del Quijote, es que se quedó ahí colgado por una cuestión presupuestaria, pero vamos a recuperar el molino del Cerro San Blas o San Cristóbal, que ya en su día hizo el señor del Trascacho catalán. Eso ha caído en el abandono, lógicamente, vamos a recuperarlo integralmente y vamos a ver si le damos algún uso como sede de alguna asociación joven, que las hay, sobre todo para perseverar de que no caiga otra vez en el, pues eso, en las pintadas, y, no me sale ahora la palabra, pero bueno, en el que ha caído. Y el antiguo lo vamos a recuperar arqueológicamente hablando. Vamos a consolidarlo como ruina para que nuestros hijos en el futuro sepan que ahí había dos molinos, uno como era, que es como se recuperó, y otro como ha quedado en el devenir del tiempo, pero que vamos a consolidar las estructuras como una muestra arqueológica de la etnografía y de la industria de la zona hasta el siglo XIX. Eso tiene una inversión de 40.000 euros. Otro tema que nos ha desbordado para bien es que, como sabéis, pusimos en marcha unos 20 huertos, ¿no? Eran 20 huertos, 26 huertos urbanos, y ahí hay una lista de espera, no enorme, pero una lista de espera de gente que se quiere incorporar a esa cultura ecológica. Además de que la inmensa mayoría de quienes lo demandan, que algunos pueden ser en paro y también les ayuda un poco en lo que es el sustento, pero la autoestima de las personas mayores, de la tercera edad, el hecho de tener una actividad que además es productiva y que además les hace sentirse bien, pues lógicamente está bien. Así es que vamos a hacer otros 17 huertos urbanos, esta vez no cerca de donde están los otros, lo vamos a hacer en la zona de la Virgen de la Cabeza, ¿es? General Marcaño. En la general, bueno, sí, Virgen de la Cabeza y demás. Con lo cual también vamos a poder redistribuir, porque el señor que vive en la zona norte y tenga el huerto allí, pues tiene que andar al copón de la bala y viceversa. Pues ahora vamos a redistribuir los servicios. Hay otro tema que no se va a ver, pero que nos genera un costo bastante, lo digo porque el volumen económico es fuerte, 85 o 90.000 euros, ya veremos, y es que las piscinas de los llanos, que como sabéis están trabajando con biomasa, la piscina de los años, que mucha gente se lo pregunta, es ¿por qué no es olímpica? En medida es olímpica, pero en profundidad no. Y aquella decisión la tomó el alcalde que había con un criterio, y es que eran los años de la gran sequía donde no teníamos un abastecimiento de agua, con lo cual llenar ese vaso era una barbaridad. Por eso no se pueden hacer competiciones olímpicas, no porque no tengan las medidas en anchura y largura, sino porque no cumplen los fondos para, lógicamente, optimizar el agua. De hecho, las piscinas nosotros no las vaciamos, cosa que ya creo que hemos conseguido que también hagan los usuarios domésticos, ¿no? Que se le ponga un toldo, que a los 7 o 8 días les den una vuelta que no cuesta nada para mantener el agua limpia y optimizar el recurso del agua. Bien, la medida de esto, que es lo que explico, también se puso un filtro para ir autorreciclando el agua, sobre todo cuando las primeras piscinas se llenaban con agua de pozo. Ahora es verdad que lo hacemos con agua potable, pero la queremos mantener porque son muchos los metros cúbicos que tiene. Y la de invierno, que están comunicadas mediante filtros, pues se está tratando con biomasa. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el devenir, y han pasado, ¿cuánto? 30 años habrán pasado desde la piscina, era la época más o menos. Bueno, el filtro que tiene es un filtro natural de piedra, con lo cual cada vez que el agua caliente pasa por el filtro, enfría el agua y para volverlo a calentar hay que gastar un montón de energía que la planta de biomasa no da de sí, y hay que inyectarle también a través de gasóleo para poder calentar y que la temperatura del agua en la piscina cubierta pues tenga la temperatura idónea. Y en la otra el filtro es exactamente igual. Así que vamos a cambiar esos filtros por unos de carbono, que optimizan mucho mejor, el agua va a quedar sanitariamente con menos riesgo
que no debe de tener ninguno, pero si alguno tuviera va a cubrir, pero claro que son 90.000 euros cambiar los filtros. Y lo vamos a hacer, vamos a invertir. Y por último, aunque el proyecto es mucho más ambicioso, está en torno a 150.000 euros, vamos a invertir solo 50.000, porque la patrulla medioambiental de la policía que está persiguiendo el incivismo de algunas, que yo es que me sorprendo. Ayer mismo en la Junta Local de Gobierno creo que había 3 más, o sea, hay que tener ya mala fe, porque claro, tenemos una patrulla en la que yo voy con mi perrito y me ven que el perro depone y yo no llevo la bolsa, y tienen la policía la educación de decir, oiga, mire usted, déjame su nombre, esta vez no va a pasar nada, pero la segunda va usted de viaje. Bueno, hay quien ha repetido 4, o sea que ya es mala leche, ya es que voy a aquí. Bueno, pero también es verdad que en torno, al lado de todo eso, hay gente muy civilizada que realmente nos está demandando espacios para sus animales. Hemos hecho espacios de recreo en los parques y eso nos está creando no pocos conflictos con el resto de las personas que están en el parque, porque el animal se salta a la valla, sale corriendo, el dueño a lo mejor le parece el espacio pequeño y con lo cual lo suelta un rato, en fin. Así es que aunque es un proyecto espectacular, muy bonito, vamos a crear una zona de recreo canino. Tenemos una parcela de 40.000 metros en la que los perros pueden jugar olimpiadas. La vamos a ocupar en Avenida Castelnuovo. Saliendo hacia la Avenida Castelnuovo, nada más cruzar el puente, tenemos toda una parcela que es la falda de la antigua escombrera que también reforestamos, aunque también hemos hecho un uso un poco incívico, que ya hemos encargado otro proyecto, a ver si se puede volver a recuperar. Se invirtieron ahí 200.000 euros y aquello se ha convertido, pero en fin, es el signo de los tiempos. Entonces, lo vamos a hacer por fases. Vamos a invertir 50.000 euros, vallando una parte, se le van a poner juegos a los animales, se van a poner una pequeña zona de sombra para que el que va con el animal pueda sentarse, hay que llevar el agua, hay que llevar la luz, porque lógicamente el animal tendrá que beber, se puede hacer de noche y ahora lo vamos a hacer todo bien, pero rudimentario. Si luego funciona, nos volcaríamos en el 100% del proyecto con farolas artísticas, donde podríamos hacer un parque mixto, donde tú ir a pasear y soltar el animal y todos felices. Entonces vamos a hacer esta primera fase de la zona de recreo canino con 50.000 euros y si funciona, es decir, si la gente lo usa, pues en los restantes presupuestos iremos incorporando, donde, aunque ahora lo hagamos de una manera rústica y acotada para que el animal no se salga y no lo pille un coche y demás, pues luego si hay que generar el ornato y el adorno, lo haremos. Bueno, pues esto que os he dicho suma unos 220.000 euros, arriba y abajo. Veremos ahora cuando nos pongamos en marcha a hacer. Como veis, son un montón de inversiones, que muchas estaban y hacían falta, pero que carecíamos de los recursos por el corsé que nos metían con los superávit. Y vamos a ver cómo finalizamos este año, porque de seguir en esta línea y dar este año superávit, que no va a ser tan ostentoso como el pasado, porque sabéis que estamos en inversiones volcados como en las bodegas A7, que ahora iban a estar para septiembre, pero en fin, esto es que ya yo no quiero enfadarme. Va como va. Pues lógicamente esas inversiones que hemos hecho a pulmón en los presupuestos que están ahora mismo vigentes, si nos generan un superávit, podríamos reincorporarlo al año que viene y hacer otro paquete de inversiones. Es verdad que yo como alcalde lamento que me gustaría, por ejemplo, que me dejaran invertir en otras cosas, porque el velódromo nos hace falta, pero eso irá el año que viene. El comedor escolar que está en la primera fase lo hubiéramos podido hacer al 100%, pero bueno, lo terminaremos el año que viene. Pero bueno, ahí no podemos hacer nada. Digo esto también porque posiblemente alguien, por ponerlo más pueril, dirá, joder, se gastan 50.000 euros en hacer un recreo de animales y aquí me está faltando el comedor escolar, ya, pero es que en eso no me deja. Lo tenemos que hacer a pulmón y eso lo incorporaremos en los presupuestos del año que viene para terminarlo, ¿no? O, por ejemplo, aunque en la Junta de Comunidades, no sé si os ha pasado la nota de prensa, por fin vamos a quitar el amianto del colegio de la Feria del Vino, que ahora mismo está en adjudicación a que la empresa acredite los certificados,
pues en un paquete de estos yo hubiera ido y, ¡hala, fuera, ya hemos terminado, fuera el amianto! Bueno, primero, como no es mi competencia, es de la consejería, no me dejan, y segundo, aunque fuera mi competencia dentro del ámbito de conservación del colegio, tampoco podría, porque no es un patrimonio titular de la Administración. En fin, son cosas un poco absurdas, administrativas, pero lo importante es que vamos a sacar un paquete de inversión de 2.200.000 euros, que unido a los 3 millones que figuran en los presupuestos, este año podremos terminar con 5 millones de inversión, que no es moco de pavo. Cumplimos la regla de gasto, pagamos a 33 días de media, habrá quien cobre en 25 y habrá que cobre en 35. Tenemos superávit que nos permiten recuperar lo que acabo de deciros, y de lo que estoy feliz, que como veis la inmensa mayoría, porque es donde se vuelca más, se refiere al medio ambiente. Peral, animales, huertos ecológicos, bueno, ahí tenéis el tema. Pues si tenéis alguna pregunta, a vuestra disposición. ¿Perdón? La inversión de los huertos en un principio 50.000 euros. Estos son de los que después puede que se vayan a más, no a menos. Porque claro, ahora ponte a arar lo que hay allí, ponte a hacer las vallas y a lo mejor debajo aparece que se rompe una tubería, que hay... En fin, estas son de las inversiones que puede que vayan a más, pero bueno, 50.000 euros está bien, ¿eh? Es que hablamos de 50.000 euros, pero son casi 10 millones de las antiguas pesetas, ¿eh? Claro. Hombre, imagínate en el Peral, 1,5 millones, estamos hablando de 250 millones de pesetas lo que se van a invertir entre este año y el que viene. No, esa es la parte que nos han permitido. Contraído el dinero no hay que finalizarlo en el año. Es que era absurdo. Claro. Es decir, eso lo han quitado. La respuesta a tu pregunta es no. Pero es que era absurdo. Por ejemplo, uno que nosotros sacamos que fue las bodegas A7. Yo tuve que dibujar el año pasado 200.000 del año pasado y 200 de este para que si pasaba algo que ha pasado, pues una obra muy compleja, no perdiera el dinero y me lo cargaran, ¿no? Bueno, esa es la parte que han levantado. ¿Esto cómo va? Ahora mismo ya están vía decretos todos los proyectos aprobados. Los anteproyectos, perdón, que son memorias. Contraído el gasto por el interventor que incorporará el crédito en la modificación presupuestaria del Pleno este que os digo extraordinario. Esto está mandado al Ministerio de Hacienda, que verá si son legibles los proyectos de acuerdo al decreto. Todos son legibles porque hemos sido escrupulosos. Y cuando nos conteste, redactaremos los proyectos, porque no voy a hacer un proyecto que después Montoro me diga no le vale, le manda una memoria, redactaré los proyectos y pasaremos, lo iréis viendo, dependiendo del volumen, pues unos irán a pleno, otros irán por Junta Local de Gobierno y otros irán por decreto, de los que os daremos puntual información cada vez que salgan, además de que en la página web, como sabéis, el Ayuntamiento oferta sus servicios. Lo vamos a hacer así para ser diligentes, porque el proyecto del Peral, que coge por un lado medio ambiente, por otro obra pública, por otro alcantarillado, por otro asfalto, por otro electricidad, pues eso habrá que hacer un paquete, es un proyecto muy voluminoso, necesita una publicación mínima de 40 días, y entonces, claro, si nos ponemos, nos metemos al año que viene a esta fecha y no hemos empezado, por lo tanto, porque los plenos son de mes en mes, ¿no? Por lo tanto, lo vamos a ir sacando, dependiendo del volumen económico de la legislación, alguno por pleno, que creo que, bueno, el del Peral y algún otro quizá, y lo demás vamos a ir a decreto para ser diligentes y Junta Local de Gobierno con la publicidad y la publicación de los anuncios como se hace siempre cualquier obra pública. Sí.